Bueno, para ver un par de cosas sobre error residual y error de trucamiento, para poder clasificar todos los distintos métodos que hemos visto antes de una forma mejor. Eh, Primero veamos que todos los métodos se pueden escribir de esta forma bien general, ¿no? Como que es la suma de ciertos coeficientes por los i sub n anteriores, hay que, con este k decimos cuáles, y bueno, h por la f, que en lo que habíamos visto representaba como el i', pero que va a depender de i sub n más 1 o i sub n por un lado, y por otro lado f de i sub n más 1 f de n, que eso en realidad estamos, por simplicidad, simplemente eh, poniendo que cada una de esas cosas es f de t y k. Por ejemplo, entonces el método de Euler, expresado de esa forma, el método de Euler ya sabemos que es i sub n más 1 igual a i sub n más h f de t sub n i sub n. Y entonces en la forma general se debería poner a 0 igual a 1 y a sub k igual a 0 para todo k mayor o igual a 1. ¿No? Porque lo que tenemos es a sub 0, ¿no? Sería con k igual a 0, que valga 1, esto queda con un 1, esto va a ser 0, porque es para k igual 0, y entonces queda i sub n, que es lo que tenemos acá. Y para todos los otros, que no son, que va a ser i sub n menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, entonces esos no están, entonces tienen k igual a 0. Y lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Cuando, o sea, acá tenemos h de f de tn y n, que en el fondo eso es fn, ¿no? Que está acá. Bueno, es el único término que va a quedar. O sea, podríamos además pedirle de antemano que f de i sub n más 1, i sub n, etcétera, todo esto que está escrito acá, este sea igual a fn, o sea, f de tn i sub n, que es lo que tenemos en el original. Entonces, eso sería, por ejemplo, el método de Euler. Por ejemplo, para el método del trapecio, bueno, el método de trapecio lo tenemos acá, i sub n más 1 igual a i sub n más un medio h de f de tn más 1 y n más 1 más f de tn i sub n. Bueno, eso lo podemos reescribir también a 0 igual a 1, ak igual a 0 para todo k mayor o igual a 1, y f de i sub n más 1, i sub n, etcétera, lo definimos como un medio de fn más fn más 1, de esta forma, ¿no? Donde va a ser justamente lo que teníamos, si nos fijamos, i sub n, esto quedaba igual, por eso teníamos los ceros y los unos igual que en el método de Euler, y luego bueno, tenemos f de tn más 1 y n más 1 más tn y n con un medio ahí al lado. Bueno, eso lo venimos, lo tenemos dado por esto de acá. Entonces, para un método definido de esta forma general, un método numérico, vamos a definir entonces primero el residuo. Bueno, lo tenemos definido de esta forma: i de tn más 1 menos la sumatoria de los a sub k y tn menos k menos h por la función esta que dependía de los i sub n y de los f de tn y sub n. O sea, estamos tomando el valor original en tn más 1 y restándoselo a la aproximación. Eso nos tiene que dar el residuo, ¿no? Estamos viendo el error justamente. Eso así queda definido el residuo como r sub n. El error de truncamiento, escribámoslo como tau n, es 1 sobre h por rn. Y entonces, y también otra cosa que podemos decir, ¿no? Si esto es, digamos, esto es el residuo, esto es el error de truncamiento, vamos a decir también que el método es consistente si, esto como una definición, el límite cuando h tiende a 0, el máximo tn menor igual a t, el truncamiento, el error de truncamiento, sea igual a 0. Todo esto siempre considerando soluciones suficientemente suaves, digamos. Entonces, en definitiva, lo que estamos considerando con el residuo es
la diferencia es como decir esto, que la diferencia entre I de Tn más 1, que es el valor original en este tiempo de la solución de la ecuación diferencial, menos el I sub n más 1, ¿no? Porque todo esto que está acá vendría esto y esto, vendría a representar el I sub n más 1, que es la aproximación. Entonces el residuo está considerando eso, acá estamos considerando qué pasa cuando lo dimos con H, y luego decimos que si es consistente, si el límite del máximo de los t sub n de este error de truncamiento tiende a cero, o sea, cuando h tiende a cero. Por ejemplo, para el método de Euler, nosotros teníamos que tn más i de tn más 1, cuando utilizamos esto para deducirlo, teníamos que i de tn más 1 era i de tn h de f tn i sub n, más lo que veíamos como el residuo, ¿no? Porque después íbamos a tirar esto, este término, y formular entonces el método de Euler, ¿no? Esto pongamos i de i' de tita n. Entonces, si mi i sub n va a estar dado por algo que tiene que ver con estos dos términos nada más, entonces eh, el residuo va a estar entonces relacionado con el término u medio h i' tita n. Entonces, lo que tenemos en el caso del error de truncamiento es, perdón, esto acá es con un cuadrado, y ahora sí, el truncamiento es dividido h, así que queda i un medio h tita n. Y bueno, y en cuanto a si el método es consistente, vamos a ver lo que dijimos de la suavidad. Porque, ¿qué pasa cuando el límite de h tendiendo a 0 del máximo de, bueno, como vimos en la definición, t es menos o iguales a t, y ahora ya tenemos la fórmula que es un medio de h cuadrado en módulo i' tita n. Bueno, esto lo voy a escribir de la siguiente forma. Voy a poner por un lado el límite cuando h tiende a 0, un medio h cuadrado, que esto se sale de la parte del máximo, y luego queda la parte del máximo, y en vez de poner tn ya voy a poner cualquier t menor o igual a t grande, ¿no? Cualquiera de la función ya directamente i''t, ¿no? Entonces generalicé todo. Y entonces lo que tenemos por un lado es, esto es un máximo, un número fijo, que lo puedo llamar i2, por ejemplo, a poner un nombre. Y luego tengo un límite, límite cuando h tiende a 0 de un medio h cuadrado, ahí no hay mucho que hacer. Esto está fijo y esto tiende a 0. Tiende a 0. Esto es lo que me dice según la definición, es que es consistente. Ahora, no hay que olvidarse de que para que sea consistente debemos pedirle ahí que sea C2. Y entonces ahí es donde decíamos lo de pedirle suavidad a la solución I. Por lo menos para tener eh, esta forma de decir consistencia. En el caso entonces de la regla o el método de trapecios, nosotros vamos a tener este residuo. Entonces en ese caso vamos a tener el residuo va a ser, bueno, ese término, un doceavo h cubo i' tita n. Esto automáticamente hace que el error de truncamiento sea también un doceavo, pero h cuadrado, tita n, y va a ser consistente otra vez si y sea C3. Si es C3, otra vez vamos a poder acotar de la misma forma y esto va a poder existir, y entonces vamos a poder acotar de la misma forma y tener el límite que tiende a 0. Entonces esto va a suceder siempre
que hayamos utilizado aproximar y prima mediante alguna variante de las aproximaciones de Taylor. Por último, el orden de exactitud, que va a estar definido directamente, que si el error de truncamiento para un método numérico es del orden OHK, entonces el orden de exactitud del método es de orden K. Entonces el método de Euler es de orden de exactitud 1 y el método de trapecios es de orden de exactitud 2.